Manejo de residuos hospitalarios en línea, servicio de alimentos. Hola, mi nombre es Vanessa Cuevas, jefe de gestión ambiental de la empresa, y el día de hoy les voy a explicar el módulo de residuos hospitalarios. Entonces, para entrar en contexto, primero vamos a definir qué son los residuos hospitalarios. Son sustancias, materiales o productos generados en la prestación de servicios de salud que pueden causar daño a la salud humana y o al medio ambiente. Entonces tenemos una clasificación de residuos. Los residuos los podemos clasificar en residuos no peligrosos y en residuos peligrosos. En el módulo anterior de residuos ya hablamos el tema de los residuos no peligrosos, donde explicamos el código de colores de los no aprovechables, los aprovechables y los orgánicos aprovechables. En este módulo vamos a explicar la línea de los residuos peligrosos, que estos se clasifican en residuos infecciosos o biológicos, químicos y radioactivos. Residuos infecciosos o de riesgo biológico. Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus u hongos que con un suficiente grado de virulencia que pueden producir una enfermedad infecciosa a las personas. Dentro de estos residuos se pueden incluir los restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico tienen una clasificación. El primero de ellos es los residuos biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos que se utilizan durante la ejecución de procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales de un paciente humano o un paciente animal, como por ejemplo las gasas, los aplicadores, los algodones, los vendajes, las bolsas de transfusión de sanguínea, entre otros. Este tipo de residuos se depositan en un contenedor rojo con bolsa roja. Residuos anatomopatológicos. Son aquellos que provienen de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales que se remueven durante necropsias, cirugías o otro tipo de procedimientos, como por ejemplo placentas o restos de exhumaciones, entre otros. Este tipo de residuos se deben congelar siempre. Residuos de animales. Son similares a los anatomopatológicos, pero en este caso pues son restos de partes, digamos, de animales. Entonces, estos tipos de residuos también se deben congelar siempre. Residuos cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente infeccioso. Dentro de ellos se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas o restos de ampolletas, láminas de bisturí o vidrio o cualquier otro elemento que por sus características puedan lesionar o ocasionar un riesgo infeccioso. Nuestro segundo tipo de residuos son los residuos químicos. Estos son restos de sustancias químicas o sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con este tipo de residuos, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen un potencial pues, para causar muerte o lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. Este tipo de residuos se clasifican en fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados. Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo los empaques. Este tipo de residuos se debe depositar en un contenedor rojo con rótulo de riesgo químico. Residuos de citotóxicos. Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación de este fármaco. Metales pesados. Son objetos, elementos o restos de estos en desusos, contaminados o que contienen metales pesados como el plomo, el cromo, el cadmio o el mercurio. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en la imagen, un termómetro de mercurio. Se depositan en frascos plásticos con aceite mineral, pues para evitar que estos metales puedan ser expulsados al ambiente. Reactivos. Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al almacenarse o al entrar en contacto con otros elementos, pueden generar gases, vapores, humos tóxicos
o en algunos casos explosión. Y esto puede pues colocar en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Acá se incluyen los líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico y de bancos de sangre. Estos residuos se depositan en frascos separados tipo garrafa y rotulados según el componente. Aceites usados. Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como lubricantes de motores y transformadores usados en vehículos, gases, aceites de equipos o residuos de las trampas de grasas. Contenedores presurizados. Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación llenos o vacíos. En tercer lugar, tenemos el grupo de los residuos radioactivos. Estos son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Estos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen con la intención de restringir las tasas emisoras a la biosfera independientemente de su estado físico. Para tener en cuenta los colaboradores en clínicas, les voy a mostrar el protocolo para la entrega de alimentos y recepción de homenaje en los casos probables o positivos de COVID-19. Entonces, en primer lugar, el colaborador siempre debe usar los EPPs para la entrega de los alimentos y la recepción del homenaje. Para los casos probables o positivos de COVID-19, el colaborador de en línea debe entregar los alimentos al auxiliar asistencial en el área demarcada. En ninguna circunstancia el colaborador debe entrar en contacto con el paciente. Se dispondrá un contenedor debidamente marcado con solución desinfectante para que una vez terminado el tiempo de comida, la auxiliar asistencial pueda depositar en él el menaje. Posteriormente, el colaborador de en línea debe recoger el contenedor y transportarlo pues al área de la cocina satélite, donde se realizará el debido proceso de limpieza y desinfección. Para tener en cuenta el personal, colaboradores de en línea que prestan servicio en clínicas, en caso de derrame de residuos infecciosos, ¿qué se debe hacer? Nosotros como colaboradores de en línea lo primero que debemos hacer es reportar el incidente y siempre usar los elementos de protección personal. Ya el personal de la clínica es el encargado de, digamos, de toda la parte de recolección y disposición adecuada. Entonces, el personal de la clínica lo que debe hacer es delimitar el área, aplicar una solución desinfectante. Si es líquido, el derrame se recoge con material absorbente. Si es sólido, se recoge con elementos de aseo. Se depositan en una bolsa roja, se lava con detergente el área, se desinfecta y luego se lava y se desinfecta los elementos de aseo utilizados en el proceso. Debemos recordar que nosotros en ningún momento debemos entrar en contacto con este tipo de residuos porque no está dentro de nuestras funciones. Finalmente, para todos estos tipos de residuos, cada clínica tiene establecidas sus rutas sanitarias. Entonces, estas rutas sanitarias establecen el horario de recolección, indican el recorrido que se debe seguir y debe estar publicada y ser conocida por todo el personal que labore dentro de la clínica. La recolección y el transporte interno se ejecuta pues de acuerdo a la ruta establecida por cada clínica. Simplemente es para que lo tengan en cuenta. Nosotros no hacemos recolección, nosotros como colaboradores de en línea no hacemos transporte ni almacenamiento de residuos peligrosos, pero sí debemos tener en cuenta conocer todos estos tipos de residuos porque en algún caso podemos llegar a entrar en contacto con ellos. Y eso es todo en el módulo de residuos hospitalarios. Muchas gracias.